Hola amigo, estoy contento de que me acompañes hoy. Estamos en una serie titulada Grandes Búsquedas. Revisamos las cosas que Dios específicamente en su palabra en la Biblia nos dice que hay que buscar, porque si no las perseguimos, a pesar de que están en la esfera de su voluntad, no las experimentaremos. Y comenzamos hoy con uno de los más extraordinarios recuentos de toda la historia. No querrás perdértelo. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. En un momento les voy a leer una de las más estrambóticas, asombrosas y fantásticas historias, no solo en la Biblia, sino en toda la historia, cuando consideren sus ramificaciones. Es el momento en la historia de Israel cuando Roboam, el hijo de Salomón, se vuelve rey, pero fue muy duro con el pueblo y 10 de las tribus básicamente dijeron ni sueñes y se alejaron. Y pusieron a otro, Jeroboam, que ni siquiera tenía sangre real. Lo hicieron rey sobre todas las tribus. Y Jeroboam pensó un día, ¿saben qué? El pueblo todavía adora a Dios y van a ir a Jerusalén para las fiestas y ofrecer sacrificios. Y si hacen eso, los perderé, me matarán, van a volver a Roboam. Entonces, lo que hace Jeroboam, es decir, Israel, no tienes que volver a Jerusalén. Hace un par de becerros de oro y dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y estableció uno en Dan, otro en Betel, y dijo, vengan a adorarlos. Y luego nombró sacerdotes de todas las diferentes tribus, personas que ni siquiera estaban en las tribus sacerdotales. Y estableció un sistema nuevo de adoración con sacrificios, etcétera, etcétera. Y ahí retomamos esa historia. Jeroboam está ahí en uno de los altares que edificó y van a hacer sacrificios, y un profeta sin nombre aparece y profetiza. Y escuchen esto es de Primera de Reyes, capítulos 13, versículos 1 y 2. De hecho, te lo adelanto, voy a leer muchos versos en los siguientes minutos. Presta mucha atención, hay algunas verdades que son tan ricas que no querrás perdértelas. Dice aquí en Primera de Reyes 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios vino de Judá a Betel por palabra del Señor, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, altar, altar. Así ha dicho el Señor, he aquí un hijo llamado Josías nacerá a la casa de David, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y quemarán huesos de hombre sobre ti. Ahora, esto ocurrió 322 años antes de que Josías naciera. El profeta lo llamó por su nombre y dice lo que va a hacer, una de las cosas más extrañas que imagines, y dónde lo hará. Ahora Josías se vuelve el rey de Judá. Israel está dividido, está la nación de Israel con su capital en Samaria, las 10 tribus, y está Judá, las tribus de Judá y Benjamín, la capital está en Jerusalén. Y Josías nace y se vuelve rey cuando tiene 8 años de edad. Imaginen esto. Y su padre, el rey Amón, y su abuelo, el rey Manasés, eran hombres increíblemente malvados. Eran idólatras, no tenían nada que ver con Dios. Imaginen siendo un niño pequeño que se crió en ese ambiente. Pero de alguna manera, Josías ama a Dios y quiere servir a Dios, incluso cuando era pequeño. Y avanzamos hacia el futuro. Israel está lleno de ídolos, adoración pagana. Básicamente perdieron el conocimiento de Dios. Y limpiando el templo un día, que ahora tiene ídolos y cosas ahí, un sacerdote encuentra un libro de la ley. Ni siquiera sabe qué es, está tan lejos de Dios. Se lo lleva al rey y el rey dice, bueno, léemelo. Y entonces él lee la ley a Josías y él dice, estamos en problemas. Estamos haciendo todo lo que nuestro Creador dice que no hagamos y hay una maldición. Y entonces limpia el templo de todos los ídolos
Y luego Josías reúne a toda la nación y hace que el libro se lea ante toda la nación de Judá, de Israel, que está reunida en Jerusalén. Él lo lee, ellos lo oyen. Y luego hace una cruzada por todo el país, arrancando todo vestigio de adoración de ídolos, destruyendo santuarios de ídolos y destruyendo sus altares. Y llegamos a la historia. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 23. Escuchen esto. Y de nuevo, 322 años después de que fue profetizado. Verso 15. Igualmente el altar que estaba en Bet-El, leímos sobre eso, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y quemó la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí, en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, para contaminarlo conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bet-El. Ahora, Josías no estaba siguiendo un guión que él conocía, solo hacía lo que estaba en su corazón. E imaginen la emoción cuando se da cuenta de que está en el escenario del destino. Él está justo en medio del propósito de Dios, aquello para lo que Dios lo creó, aquello para lo que Dios lo llamó por su nombre. Ni siquiera lo sabía, pero de repente se lo dicen. Un hombre de Dios sin nombre conocido hasta el día de hoy, no sabemos quién fue, profetizó hace 322 años que un niño llamado Josías nacería y quemaría altares, quemaría huesos en este mismo altar. Y amigo, lo estás haciendo. Creo que grabado en las cruces así habrían sido las palabras de Isaías. Isaías 42:9, Dios dijo: He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Increíble. Destino, propósito. Y eso es de lo que hablaremos ahora. Perseguir un propósito. Josías tenía un propósito. Literalmente desde antes de la fundación del mundo, antes de que él naciera, antes de que sus padres nacieran, antes de que sus abuelos nacieran, antes de que sus bisabuelos nacieran, Dios había decidido que él estaría ahí y tenía un propósito. Y Dios hizo que un hombre lo profetizara. No es la primera vez que algo así pasaba o la única vez que algo así pasaba. Isaías, capítulo 44, verso 28, Isaías, hablando por la palabra del Señor, dice esto, dice que Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ahora, aquí Isaías está profetizando acerca de alguien llamado Ciro que dirá: se va a edificar el templo, los cimientos se pondrán. Eso probablemente tuvo muy poco significado para la generación a la que se le habló. Pero si avanzamos varias generaciones hacia el futuro, Ciro en Persia nace. Isaías profetizó esto 175 años antes de que Ciro hubiera nacido y pasaron 213 años antes de que se cumpliera. Y Ciro dio el mandato de que se reconstruyera la ciudad y que el templo se edificara. 322 años, 213 años antes de que ocurriera, 175 años antes de que él naciera. El destino. Dios le dijo a Jeremías esto: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Después de ser salvo, estaba orando una vez y solo era un nuevo creyente y el Espíritu Santo me habló. Y no les diría esto si no hubiera pasado. El Espíritu Santo me habló y dijo: vas a tener 3 hijos, un varón, una niña y un varón. Pero ni siquiera tenía novia en ese tiempo.
En fin, años después conocí a esta chica llamada Janet, nos enamoramos, nos casamos y quedó embarazada de nuestro primer hijo. Sabía que era un varón, efectivamente. Fue niño, nuestro hijo Harrison. Y luego, un par de años después, se volvió a embarazar y ella vino a la oficina un día y me dijo, Bayless, fui con el doctor y tendremos gemelos. Dije, sí, serán gemelos. Bueno, si hay gemelos allí, tiene que haber una niña, un varón, y la niña saldrá primero. Y efectivamente, había una niña, un niño allí, la niña salió primero. Dios me dijo que vas a tener un niño o una niña y un niño. Ahora, Dios conocía sus sexos antes de que nacieran, sabía el orden en que vendrían, pero sabía mucho más. Él conoce su propósito y conoce su destino. Amigo, Él conoce tu propósito, conoce tu destino. De hecho, tienes un propósito, tienes un destino, y quiero compartir contigo cómo puedes comenzar a andar en él y cómo empezar a descubrirlo. Escuchen estos versos, Efesios 2, 8 al 10, esto es para ti. Espero que escuches Efesios 2, verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó estas buenas obras, literalmente caminos para que anduviéramos. Él los ordenó de antemano, literalmente antes de la fundación del mundo. Si retroceden en Efesios capítulo 1, vemos que de eso habla. La traducción de Ronald Knox lo expresa así. Dice, somos su diseño. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, garantía de tan buenas acciones, ya que Él las preparó de antemano para hacer el empleo de nuestras vidas. Parafraseado, fuiste diseñado con un propósito único y eso es lo que deberías hacer con tu vida. Vamos a hablar de cómo encontrar ese propósito, cómo descubrir lo que Dios te ha llamado a hacer. Y lo descubres a través de la búsqueda. ¿Sabes? No querrás perderte ni un solo momento de esto. Esto puede cambiar tu vida. Había un hombre llamado Eric Liddell, a quien llamaban Flying Scotsman. Era un cristiano, nació de padres misioneros, de hecho nació en China. Hicieron una película sobre su vida llamada Carros de Fuego, una película premiada, y era muy, muy talentoso como atleta, era corredor, pero también nació para ser misionero. Y en la película hay una escena en la que su hermana le habla y él correrá en los Juegos Olímpicos y ella piensa, no, tienes que ir a China, el llamado de Dios es lo primero en tu vida y nunca lo olvidaré. En la película Eric mira a su hermana y dice, sí, Dios me hizo para China, pero también me hizo rápido y cuando corro siento su placer. Todavía me da escalofrío cuando pienso en esa escena de la película. Estoy hecho para China, pero Dios también me hizo rápido y siento placer cuando corro. Él conocía su propósito y de hecho mostró un gran testimonio para Cristo en los Juegos Olímpicos de París cuando no corría los domingos porque en su convicción ese día estaba separado y era santo para el Señor y no debía correr y esto le llevó el enfoque a Cristo y a su fe y luego fue y sirvió como misionero en China donde finalmente murió y fue al cielo. Pero conocía su propósito y amigo, tú tienes un propósito único en Dios. Pablo, al escribir a los filipenses, a la iglesia en Filipos, una iglesia con la que tenía una relación única, de hecho, probablemente diferente y más cercana que cualquier otra iglesia, los había ganado para Cristo y pueden leer la historia sobre cómo la iglesia nació en el libro de Hechos. Es una historia fascinante. Pero mientras les escribe, Pablo habla de una búsqueda, una de las grandes búsquedas de su vida, y al hacerlo revela su corazón, pero también revela algo que debería ser central cuando se trata de la búsqueda de la vida de cada creyente, algo que todos deberíamos perseguir como creyentes. Quiero leérselos, Filipenses capítulo 3, verso 12. Escuchen con atención.
Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo dijo prosigo y prosigo hacia, la palabra griega se traduce a presionar adelante y presionar hacia. Es nuestra misma palabra griega en todo este estudio. Estudio es traducida también como perseguir. Pablo dice persigo, busco, estoy presionando, estoy persiguiendo, voy detrás de algo. ¿Qué es lo que perseguía? ¿Cuál fue esta gran búsqueda del corazón del apóstol? Dijo, estoy persiguiendo, estoy tratando de asirme de aquello para lo que Cristo Jesús me asió a mí. Me asió, me incorporó a la familia, soy salvo, soy parte del reino y ahora dice la búsqueda de mi vida es descubrir por qué. Jesús, ¿por qué me asiste? ¿Qué se supone que debo hacer con esta vida que me has dado? Y Pablo dijo, oye, todavía no he llegado. No es que ya logré, es una revelación progresiva que se desarrolla a lo largo de la vida. Dios no nos cuenta a ninguno toda la historia. Él nos da un paso. Los pasos de un hombre justo, los pasos de una mujer justa son ordenados por el Señor. Ahora, tal vez no sepamos lo que haremos al final, pero saben, Dios nos dará revelación, Él nos dará instrucciones, Él nos iluminará para esa temporada y puedes comprender tu propósito para esta temporada de la vida. Mi esposa y yo tenemos casi 70. Sé que no se nota, pero sabes que estamos en una nueva etapa de la vida y Dios tiene un propósito para mí, un propósito para mi esposa en esta temporada. Ahora, el propósito general es llevar a un Jesús vivo a un mundo moribundo, eso no cambia. Pero algunas de las formas en que Dios nos emplea y nos usa cambian y se moldean. Estamos persiguiendo ese propósito, tratamos de aferrarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer durante esta temporada de mi vida? Y amigo, puedes hacer eso. Y te comento, déjame darte unas razones por las que es tan importante que te aferres a tu propósito. Número uno, te aburrirás si no lo haces. Habrá un lugar vacío en tu vida que ni siquiera la salvación llenará. Nuestras iglesias están repletas de personas que son salvas, pero nunca han descubierto el porqué de su propósito específico, nunca han descubierto el carril por el que deben ir corriendo. Están asistiendo a la iglesia y eso es bueno, deben asistir a la iglesia, comparten a Cristo, lo que todos debemos hacer, están sirviendo en sus iglesias locales, lo que deberíamos hacer, pero hay cosas específicas que Dios nos ha llamado a hacer antes de la fundación del mundo, tal como Dios le dijo a Jeremías, antes de que te formara en el vientre te conocí, te ordené profeta de las naciones. Bueno, antes de que Dios te formara en el vientre te conocía, te ordenaba y te llamaba a hacer ciertas cosas. Puede ser trabajar con niños, puede ser servir en un campo u otro y para traer la influencia del reino en el mundo de la medicina o el entretenimiento o lo que sea, pero tienes un propósito y necesitas aferrarte a él. Pablo dijo esto, estoy persiguiendo esto. Y sabes, Dios no nos oculta la respuesta. Pablo dijo esto en Efesios 5:17, dijo, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dios no pone las cosas tan difíciles. Si persigues, si pides, si buscas, si tocas, Dios te abrirá la puerta. Lo encontrarás y determinas que vas a ir tras Él. Y amigo, no es aburrido. Formas equipo con el Creador del universo, el que toma los cielos con la palma de su mano, el que cantó la creación a la existencia, el que un día va a enrollar los cielos como un pergamino, lo botará, hará un cielo y una tierra nuevos. ¿Crees que andar con un Dios así y fluir con Él en tu propósito será aburrido? Tienes que estar bromeando. Es la mayor aventura de la vida y Dios te está llamando a eso. Ahora, la segunda razón por la que necesitas perseguir tu propósito, necesitas descubrirlo, es porque nunca serás la bendición
para otros, que Dios te ha formado si no estás fluyendo en tu propósito. Dios le dijo esto a Abraham en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Escucha. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Dios dijo a Abraham: deja a tu familia, sal, te envío a una aventura. No te diré a dónde ir, solo te digo que comiences y voy a guiarte en el camino. El Nuevo Testamento dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero fue por fe. Amigo, es una aventura andar con Dios. Dios dijo: obedéceme, fluye en el propósito que tengo para ti, te bendeciré y te haré una bendición. Nunca seremos la bendición que Dios quiere que seamos hasta que comencemos a andar en lo que Él nos ha llamado a hacer. Conozco a dos hombres, ambos entre mediados y finales de los 60. Y ambos tuvieron ministerios bastante fructíferos. Y Dios le habló a cada uno de ellos acerca de levantar la tienda y trasladar a uno a una nación diferente, a otro a un estado diferente y comenzar de cero. Todos sus amigos dijeron: eres muy viejo para hacer esto. Es una tontería y ya tienes éxito, ya estás ocupado. ¿Qué estás haciendo? No conoces a nadie a dónde vas. Es una locura. Sus propias denominaciones en las que estaban les dijeron: no deberías, esto es imprudente. Pero ambos optaron por dejar la comodidad de lo que conocían y dieron un paso de fe y obedecieron a Dios, y a los casi 70, Dios sopló en sus ministerios y literalmente desarrollaron ministerios por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo que han tenido impacto en el mundo, en serio, evangelismo mundial. Ambos hombres que se levantaron y se fueron entrados en los 60. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que se fuera. No sé ustedes, quiero ser la bendición que Dios me ha llamado a ser, y no es por, no sé, ganar más dinero o tener más éxito a los ojos del mundo. Es obedecer a Dios y traer la influencia de su reino. Había un hombre en nuestra iglesia que me visitó un día y dijo: pastor, tengo un gran trabajo, gano mucho dinero, pero no estoy satisfecho. Siento que Dios tiene algo más para mí. Dije: bueno, ¿qué sientes que deberías hacer? Dijo: siento que estoy llamado a entrenar baloncesto. Y lo animé, dije: adelante. Él publicó un montón de currículos y solicitudes de empleo en diferentes universidades y escuelas de todo el país, y una escuela pequeña le dio un trabajo como director atlético y entrenador de baloncesto, y hablé con él, y no gana para nada lo que ganaba antes, pero está tan contento. La influencia de su reino se aceleró y ahora está ganando personas para Cristo, está influenciando a los niños en la escuela, está influenciando a los maestros y va más allá de eso, y además está teniendo una temporada de baloncesto exitosa. Amigo, necesitamos encontrar nuestro propósito y será una gran bendición para el mundo. Dios tiene un propósito para ti. Si lo buscas, Él te revelará el siguiente paso que debes dar. Un día a la vez, un paso a la vez, vamos a buscar el propósito. Y ahí en Filipenses, donde Pablo dijo que prosigo hacia la meta, un erudito griego dijo que eso significaba que corro a lo largo de las líneas. Y continuó explicando que literalmente habla de alguien, digamos, en los Juegos Olímpicos, que corre en su carril, no se está saliendo de su carril. Y Pablo dice: oye, voy hacia adelante, intento asirme de aquello por lo que Cristo Jesús me asió, intento correr en mi carril, porque si nos salimos del carril, recibimos el premio, estamos descalificados. Y Pablo prosiguió al final de esos versos que leí y dijo: prosigo hacia la meta, corro dentro de las líneas por el premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Hay una recompensa por cumplir el plan de Dios para nuestra vida, por correr nuestra carrera, no la carrera de otra persona. Y por eso siempre es tan tonto compararse con otras personas.
competir y comparar. La Escritura dice que aquellos que hacen eso son imprudentes. Sabes, en sentido natural, ¿has visto cómo se ve un velocista de cerca? Las cámaras en los Juegos Olímpicos o lo que sea, sus piernas son muy musculosas y sus cuerpos cincelados y están formados para hacer esa carrera de 100 metros o lo que deban correr. Si los paras junto a un corredor de larga distancia, alguien que corre un maratón, los corredores de maratón en general son más delgados y se ven diferentes. ¿Cierto? El musculoso que corre millas y millas y millas y millas o kilómetros y kilómetros se ve diferente al que corre poco a velocidad. Uno hace una cosa, otro hace la otra. Ve los Juegos Olímpicos, hay un lanzador de jabalina, ¿cierto? Por lo general es también construido, pero son esbeltos. Ve a un lanzador de disco, y un lanzador de disco lo que hace es similar. Lanza algo, el lanzador de jabalina lanza la jabalina, el lanzador de disco lanza el peso, pero el lanzador de disco se ve como una bujía. En general muy robusto, muy pesado, aunque lo que hacen es similar. Están construidos diferentes y no se pueden comparar. Lo que yo hago puede ser similar a lo que tú haces, pero no será exactamente lo mismo. Entonces sería tan imprudente compararme contigo y pensar, lo estoy haciendo mejor que ella, mira eso, he hecho esto, eso es una tontería. No necesito obedecer lo que el Señor ha puesto en mi corazón para obedecer. Déjame decirte algo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, en resumen, la totalidad de tu responsabilidad como creyente. Escuchas y obedeces. Escuchas y sigues. Obtienes el siguiente paso que debes dar y obedeces a Jesús. Mis ovejas oyen y siguen, escuchan y ellas obedecen. Y eso es lo que tienes que hacer. Ponerte de rodillas y escuchar. Y luego haz lo que el Señor te diga. María dijo a la gente en la fiesta acerca de Jesús, todo lo que Él diga, háganlo. ¡Qué gran sabiduría! Y Él dijo, llena las tinajas con agua y luego ve y dáselo al gobernador de la fiesta. Y el agua se convirtió en vino cuando hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Solo quiero animarte. Escucha y obedece. Todo lo que Él te diga, hazlo. Sigue en tu carril y, amigo, hay un premio esperándonos. Esta vida es tan corta. Es muy corta para vivir para nosotros mismos y no para los propósitos del reino. Dios te bendiga. Amigo, me alegra tanto que me acompañaras para este estudio. La búsqueda de un propósito ya aún no es todo. Entonces, solo sigue aquí mientras avancemos en esta serie. Lo digo mucho, pero es cierto. Si pudiera sentarme en tu cocina contigo y disfrutar de una taza de té y orar contigo sobre tus necesidades, sobre lo que sucede en tu vida, lo haría. Pero esta es la mejor opción. Solo quiero animarte. Dios está contigo y si lo buscas, Él se te revelará. Él te va a dar el siguiente paso. De hecho, Padre, oro por los que están viendo, que los animes con tu espíritu, los levantes y les hables directamente. En el poderoso nombre de Jesús. Y como siempre, quiero agradecer a los que apoyan el Evangelio con sus oraciones y económicamente. No podríamos hacer lo que hacemos sin ustedes. Gracias, gracias, gracias por ser colaborador nuestro. Dios te bendiga. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Encontrarás nuevo contenido cada semana donde hallarás las respuestas para tu vida. No olvides dar clic y suscribirte en nuestro canal. Oramos para que la palabra de Dios llegue a tu corazón.